Hola amigos, ¿cómo están? Un episodio nuevo de Explora, qué diversión, ¿no? Estamos aquí en Morelos, vamos a visitar muchos lugares muy padres, Jiutepec, el centro, va a estar increíble. También venimos aquí al Bosque de los Hongos Azules, un lugar donde puedes quedarte, puedes hacer senderismo, puedes comer hongos. Vamos a ver de qué tipo. Y además vamos a sacar el lado tropical en las estacas, va a estar padrísimo. Va a haber de todo, va a estar divertidísimo, amigos. Acompáñanos a explorar Morelos. Empezamos Explora ahora mismo. Caminamos para allá. La 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 la. ¿De qué hongo comiste, Alexis? Del que me encontré en el piso. La 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 la. Parque Ecoturístico, el Bosque de los Hongos Azules, es una parte del corredor biológico Chichinahuitzin, localizado al norte del poblado de Santa María Ahuecatitlán de Cuernavaca. Proyecto realizado por los habitantes de la comunidad con el fin de conservar las áreas boscosas con las que aún cuenta. La iniciativa Bosque de los Hongos Azules AC es impulsada por mujeres del poblado de Santa María Ahuacatitlán, quienes han conseguido frenar el crecimiento de la marcha urbana en esta zona. Además, este proyecto ha contado con el apoyo del gobierno de Visión Morelos a través del programa Empresas de la Mujer. Hola, les presento a Marisa Hernández, secretaria del proyecto ecoturístico Bosque de los Hongos Azules. Primero que nada, bienvenida a Explora. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto recibirlos y poderles presentar un poquito de nuestro proyecto, nuestro parque, nuestro bosque de la comunidad. Hemos visto muy poco hasta este momento, pero lo que hemos visto ha sido hermoso. El bosque, ya desde aquí adentro estás en medio de la espesura del bosque, supongo que eso era el objetivo del proyecto, que sí, pudieras quedarte y admirar lo que es realmente este lugar, ¿no? Exactamente. Nosotros somos un grupo de la comunidad que nació la idea precisamente de que contábamos con este bosque, esta variedad de flora y fauna aquí, y pues era necesario rescatar un poquito. Con este proyecto queremos rescatar el que siga creciendo la mancha urbana hacia estas áreas, poder conservar y algunas especies que hay aquí, sobre todo de flora, hongos, demás, poderlas reproducir para que no se vayan saqueando y se vayan perdiendo. ¿Qué es lo que la gente puede experimentar una vez que llega aquí? Mira, sobre todo la esencia del bosque, ¿no? El respirar aire puro, ¿sí? Que mucha falta nos hace, que ya en la ciudad ya no existe. Y eso llega, eso es lo primero que encuentras, ¿no? Un objetivo del proyecto es fomentar mucho el senderismo, ¿sí? Ahora en la ciudad se manejan computadoras, escritorios, demás, ya no salimos a caminar. Entonces eso queremos fomentar, el senderismo, que es lo que ahorita ya estamos haciendo con las universidades. Además veo que tienen, en esta área hay dos cuartos, ¿no? Sí. El de los hombres y el de las mujeres, que tienen un cupo de 16 personas en cada uno. 16 en cada uno. Sí. Se pueden venir grupos muy grandes o venir solos y quedarse. Sin problema. Y también hay otra cabaña atrás. Tenemos una cabaña que puede llegar una pareja o una familia hasta de 4 o 5 personas. Para estar más en privado y todo el mundo a gusto. Exacto, ¿no? sí. Eso está hermoso. Entonces uno viene, ¿no? Se queda a dormir, amanece, puede ir a dar la vuelta, caminar. Sí, ofrecemos recorridos, incluso ahorita estamos manejando paquetes. Estamos abriendo los fines de semana de viernes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recibimos ahorita por el momento grupos a partir de 10 personas. Les estamos ofreciendo recorridos guiados, que son 3 los que manejamos ahorita. Uno es de 2 horas que lo manejamos aquí dentro de las áreas del proyecto. Otro los llevamos a un río, que es solo el río de temporada, que solo en lluvias lo podemos disfrutar. Y otro más largo que son 6 horas. Okay. Ese lo llevamos al río que trae el agua que consume la comunidad del pueblo de Santa María. ¿Y cuál es el nombre de ese río? Tepeite. Tepeite. Así es. Nos comentaba, habíamos platicado con Ángeles también sobre el hongo, pero va a hacerlo todavía el punto de lo especial que es este hongo, es que decía que ni siquiera lo pueden crecer de manera como industrial, solamente crece de manera silvestre este hongo particular en esta zona. Entonces algo que si quieren conocer algo único y mexicano y morelense,
irreal, pues pueden conocerlo acá. Exacto, sí. El hongo que se da aquí tiene una característica así muy especial en su color, ¿no? Su color, la tinta que sale del mismo hongo, el sabor es muy rico, y aparte de eso, el recorrido que se hace, vas encontrando variedad de hongos. No todos son comestibles, pero los colores son preciosos. Alexis, por favor, entiende. Las que dan risa. ¿Las que dan risa? No, no, no. Si no, no te vas a querer ir de aquí. ¡Perfecto! Voy a acabar esta No, ¿y sabes el turismo que te va a llegar gracias a mí? Todos mis amigos van a venir, hasta mi familia puede que los convenza. No quieres a ninguna de esa gente por aquí, confía en mí. Parque Ecoturístico Bosque de los Hongos Azules. Venga. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Ahorita busco, en Google me va a decir. Es horrible, tengo mucho miedo. Alexis, lo he pensado mucho. Deberíamos ser novios tú y yo. Yo sé que te gusto. Yo sé que te gusto. Ándale. Piénsalo, ¿ok? Luego me dices. Parque Ecoturístico El Bosque de los Hongos Azules. Les interesa que los turistas y los morelenses conozcan este hermoso lugar en donde, además de convivir con la naturaleza, pueden disfrutar de la comida de la región y quedarse a dormir en las nuevas cabañas ecológicas. Es una excelente opción para practicar senderismo de naturaleza, observación de aves, hongos, mariposas y cuenta con un hostal con capacidad de 40 personas, además de cabañas familiares, todas ellas equipadas con ecotecnologías. Uno de los lugares más especiales que hemos visitado en Explora es el Centro Ecoturístico Bosque de los Hongos Azules y estamos aquí con María de los Ángeles Martínez, que nos va a enseñar un poco de cómo se preparan estos mágicos hongos. ¿Cómo estás, Ángeles? Hola, muy buenos días. Claro que me encuentro muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos. Pues bueno, sí les voy a explicar un poquito de lo mágico que es nuestro lugar. Cuéntanos. Sí, vamos a preparar hongos azules, para que los puedan probar y degustar. Mucho gusto. Qué rico. Ahorita me está llegando la leña, que huele muy rico. Ahora sí que vamos a oler a leña de otro Ya lugar. es como un temazcal y al mismo tiempo un desayuno. Está buenísimo, el clima está hermoso. Estamos aquí en este bosque que está bien cerca de Cuernavaca, está a 30 minutos, Así nos es. decías, ¿no? Sí. Pero bueno, estos hongos son, o sea, el hongo azul no es exclusivo de esta zona, pero tiene algo especial que solamente en esta zona existe, ¿no? Así es, sí, bueno, aunque haya muchos hongos azules en esta comunidad, se dan azules turquesa, intenso, un azul intenso muy bonito. ¿Y cuál es el sabor de este hongo? Bueno, es un sabor fuerte, pero muy rico. Fuerte, pero muy rico. ¿Como una seta? No, un poquito más fuerte. Además son unos hongos bastante grandes, ¿no? Sí. O sea, sí, con unos cuantos ya se da para un buen desayuno. Bueno, sí reducen, se hacen muy poquitos, entonces sí necesitamos varios para poder hacer un desayuno. Y la gente puede acompañarlos también a recolectar los hongos y aprender un poquito más, ¿no? Bueno, sí tiene suerte porque como estamos en la comunidad y toda la gente los colecta y tenemos que salir muy temprano a colectarlos y a veces nos ganan. Nos decías que hay, además del hongo, hay 12 variedades de hongos. Tuvimos la suerte de que no solamente estaba el hongo azul, también un hongo amarillo. Así es, el chica. El chica. Sí. Pero además hay otros. Y luego los demás, por favor, no se los coman. A ver, los demás hongos. Hay unos que son venenosos definitivamente, ¿verdad? Así es. ¿Aquí sí. hay alguno en especial que se sepa que es muy venenoso? Sí, tenemos, bueno, nosotros lo conocemos como termita, pero no sabemos todavía su nombre científico, estamos trabajando en ello, ya nos están apoyando en la universidad. Es un hongo rojo que tiene puntos blancos. Ah, pues es el de Mario Bros, lo agarras y te haces más grande, ¿no? Claro, sí. O te lo agarras y te mueres. Sí, Pero otra forma de identificar un hongo venenoso. Es cuando ningún animalito se les acerca, porque a veces a los honguitos les andan volando bichitos, y entonces cuando ningún bichito se le acerca, el hongo es venenoso. Ok, entonces si no tiene bichos, no lo toquen, no se lo coman ni lo vean.
Y de los otros hongos, esos que medio dan risa, Ángeles. Nosotros no los conocemos. Ay, ya, por favor, ¿cómo no los van a conocer? Ya dime. Aquí es ecoturismo, es conocer el bosque, comer el hongo azul, que es Debe tan haber una aplicación hermoso donde y lo vaya a delicioso. investigar. Ignórala, tiene un problemita. Pero sí, ha sido una experiencia increíble conocer. Y sí, es muy diferente agarrar un hongo así del súper que verlo así en la tierra y luego ver cómo lo cocinan y se vuelve es algo muy poderoso. Y que te lo preparen aquí en este lugar que es lo más bonito que puede haber, tan cerca de Cuernavaca. ¿Cómo a cuánto tiempo estamos de la 30 ciudad? minutos A aproximadamente. media hora de la ciudad de Cuernavaca ya están en otro ambiente completamente, en medio del bosque, donde se puede meditar, comer hongos y buscar los otros hongos. Solo de temporada, por favor. Solo en temporada. De agosto ¿qué y es? septiembre, Agosto y septiembre, no van a venir por ahí de abril que no hay. Pero claro, pueden venir tenemos a otras. quedarse a ver el bosque. Siempre tenemos algo que ofrecerles, flora y fauna. Sí, cámara, con el podemos ya hornazo. quitarnos aquí de esta ahumadera, que ya huelo a barbacoa, por favor. No, pero nuestro director nos Ya, puso por aquí con su favor, sabiduría. griten corte, Muchas gracias, hombre. Ángeles. Sí, Gracias, claro que sí. Ángeles. Algo me dice que Alexis agarró del hongo correcto. ¡Ay, Dios! ¡Es un correcto!